Le damos la bienvenida a una persona que está en este momento en lo profundo del mar. Néstor Esteves, comunicador, amigo, colaborador de varios años aquí en Camino al Sol. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Solo falta que suene así como que van las Estamos esperando el burbujitas. efecto. ¿Dónde tú Exactamente. estás? Vamos a trabajar esa parte. A lo mejor con Laura conseguimos eso. Amigos Hola míos, Néstor, buenos cuánto días. gusto, cuánto gusto que nos sumabracemos. Sí. Me encantan tus términos. Esto es un sumo abrazo. Sí, porque eso estimula para seguir avanzando hacia donde debe ser, para seguir avanzando camino al sol. Entonces, ese estímulo para lograr esa sostenibilidad de la que Rey sacaba, digamos, ese filo a partir del mensaje de Cintia, pues para lograr esa sostenibilidad es determinante encontrar quien te estimule. Por supuesto, esa motivación interna es como lo ideal, pero hacerse acompañar y que esa compañía nos estimule, definitivamente, como decía el comercial aquel, eso no tiene precio. Es. Sí. Bueno, y hoy nos propones hacer patria desde la frontera. Y se me ha ocurrido plantear esto de hacer patria, porque acá nos la pasamos desde que comienza el año y se está encontrando cuáles son los feriados, a ver si se alarga un fin de semana o qué va a ocurrir. Entonces uno se la pasa encontrando que el Día de Duarte y que de Día de Duarte hasta Día de la Independencia, y hay quienes defienden, y yo me inscribo en ese grupo, que se extienda un poco más para que se llegue hasta el día del natalicio de Sánchez, por supuesto, Sí, tomando en primeros cuenta el días natalicio de marzo. tomando en cuenta el natalicio de Mella, 25 de febrero Claro. también. Sí. Entonces, nos la pasamos así como con las fechas y damos el salto para llegar a la restauración y un día lo tomamos como Día de la Bandera. Entonces, esos días así como sacaditos, como si estuviésemos pescando y sacamos con un anzuelo un día, es como cuando hablamos de la patria y nos recordamos de la patria en ese día. Y vale como preguntarse, y eso es la patria. Y así es que se debe tomar en cuenta la patria. Entonces, buscando, digamos, en mis experiencias, me encontré aquel tiempo de animador sociocultural con un poema de René del Risco y Bermúdez. Hay un pedacito, bueno, Rey lo diría mucho más lindo, pero yo voy a decir así. No creo. No creo, pero dilo tú. Dice René, se dice patria con un traje blanco, con un grueso cigarro entre los dedos, con un contrato a punto de firmarse con unos inversionistas extranjeros. Se dice patria, se repite patria y otra vez patria se dice con un celo que hasta a ti misma, patria, te han dormido más de una vez con ese mismo cuento. Y René sigue contando esas maneras tan diversas. ¿Cuánta vigencia tiene eso, de decir patria? Sí, por supuesto, cuánta vigencia. Por eso quise ese fragmento en el de los contratos, ¿verdad? Sí. Estas alianzas público-privadas que sacan a veces algunos filitos por otro lado. Peaje sombra que hay por ahí. Y cuando venimos a sacar cuentas, entonces uno dice, ven acá, alianza, ¿y cómo es la cosa? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué están haciendo con esa patria de la que estamos hablando? Y cuando he titulado este compartir, haciendo patria desde la frontera, lo he hecho mezclando también no solo aquel tiempo de animador sociocultural activo, digamos muy activo, podría decirse, en mi etapa Santiago Rodriguense, en mi lar nativo, lo he querido vincular con otra etapa personal que yo pienso que también en gran medida sirve para aporte a la colectividad. Fue la etapa personal en donde tuve la maravillosa, digo yo, oportunidad de formarme en el bachillerato. Mi bachillerato no fue un bachillerato de los comunes, fue un bachillerato en ciencias agrícolas. Por eso es que soy agrónomo, por haberme capacitado en ese bachillerato en ciencias agrícolas. Eso ocurrió en lo que hoy se llama Instituto Politécnico San Ignacio de Loyola.
Para aquel tiempo era Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola. Un poco después de que yo completé los estudios, pasó a ser Instituto Agronómico. Ahora ya es Politécnico, porque ahora hay formación en diversas áreas. Ya no se trata solo de agronomía, está también ebanistería, está enfermería, informática, metalmecánica, electrónica, porque bueno, afortunadamente ha ido evolucionando el instituto y en ese evolucionar con cambios para mejor. Entonces, bueno, ok, comencé hablando de patria, pasé a lo del Instituto Agronómico, precisamente porque es una manera de hacer patria. Y cuando lo mezclo con el Instituto Agronómico, a donde realmente quiero llegar es a donde quien, digamos, plantó los cimientos para que tuviésemos lo que hoy tenemos como educación en la República Dominicana, con las imperfecciones, con las tareas pendientes, con las oportunidades de mejora, pero a Eugenio María de Hostos se le debe esa formación fundamentalmente de maestros acá en la República Dominicana. Es más, nuestra Salomé tomó de esa fuente para sus aportes. Entonces, Hostos definía de una manera como muy sencilla, pero muy significativa, qué es eso de patria. Hostos decía que la patria es un edificio sin fin. ¿Cuál es el filo que de ahí debemos sacar de ese edificio sin fin? Que tú tienes oportunidad de hacer un aporte, de poner un bloque, de poner una varilla, de poner una tabla, de poner un pedazo de madera, para seguir construyendo ese edificio que no tiene fin. Que yo tengo esa oportunidad, que quien la tuvo antes y no lo ha hecho, todavía tiene esa oportunidad, que quien venga también tendrá esa oportunidad. En definitiva, es un trabajo permanente, es un trabajo constante. ¿Y cómo es un trabajo constante? Bueno, pues creando las condiciones o mejorando las condiciones en las que vivimos quienes compartimos esta patria que se llama República Dominicana. Entonces, ok, los trinitarios en aquel tiempo, pues, digamos, hicieron sus aportes. Y es como si a ellos les hubiese correspondido poner los cimientos. Y sobre esos cimientos, ya después los independentistas, que eran mucho más que los trinitarios, por aquellas alianzas en que fue necesario hacer, un poco más adelante restauradores, y así a cada quien en su etapa le ha correspondido. Hay quien lo ha hecho para mejorar esa patria, hay quien lo ha hecho para dañar esa patria. Entonces, y esto conecta muy bien, Néstor, con ese pensamiento de catedral. Eso es un filósofo que hablaba precisamente de cómo teníamos que fomentar el pensamiento catedral. En el entendido, y esto haciendo un poco de analogía, en aquella época cuando se construyeron las grandes catedrales, que el que la diseñaba, el arquitecto que las diseñaba y el que la comenzaba a construir, era consciente de que no la vería finalizada y que habían familias, generaciones que iban pasando generación tras generación e iban haciendo su aporte a esa catedral, a esa estructura. Pero nadie se afanaba en el afán de verla terminada, sino en encaminar un poquitito más, en hacer en esta generación el aporte que debo hacer. Y creo que es muy atinado ese pensamiento que traes hoy, porque estamos muy imbuidos del inmediatismo, del lo voy a hacer, pero debo terminarlo, debo disfrutarlo y debo tenerlo ahí. Y nos estamos olvidando de las generaciones por venir, nos estamos olvidando de cuál es el aporte que yo debo hacer hoy, ahora, y qué es lo que me toca hacer en este momento, en beneficio de lo actual, pero sobre todo de las futuras generaciones. Gaudí diseñó la Sagrada Familia de Barcelona, que todavía está en construcción, aunque hace mucho tiempo que ya no vive físicamente Gaudí. Su obra sigue. Y ahí quienes hoy tienen la responsabilidad de seguir edificando la Sagrada Familia, lo están haciendo con los planos realizados por Gaudí. Entonces, de eso se trata, de que la patria no es un tema en particular, porque entonces caemos en estos excesos
Y con estos excesos se llega al patrioterismo, se llega al fanatismo, en el sentido de yo sí soy y no, tú no eres. Entonces, ese yo soy y tú no eres ya está quitándole a alguien la oportunidad de aportar para ese edificio sin fin. Entonces, si queremos, y ahí volvemos con el tema ya tocado, pero que hace falta que se toque permanentemente, si queremos sostenibilidad, entonces hay que abrir esa posibilidad para que quien incluso piensa diferente a mí, pues también participe. Claro. Y de aquel punto de vista y de este punto de vista, entonces tomamos lo que por consenso determinemos para seguir aportando con la convicción de que alguien va a venir después y pasará revista y podrá decir, oye, pero no pensaron bien. Y podrá decir, ay, pero qué bien pensaron, pero para este tiempo de esta manera estará mejor. Y así seguimos a la luz de ese pensamiento stosiano, aportando para seguir construyendo ese edificio sin fin. Y alguien podría preguntar, bueno, pero es que lo que yo estudié no tiene que ver con esto. Yo estudié, arquitectura, para volver con el tema del pensamiento a modo de catedral. Sí, pues desde la arquitectura, o hiciste medicina, o decidiste no tener una carrera, pero encontraste una pasión en cómo elaborar bizcochitos, pues también desde ahí se aporta para eso. Porque ¿qué es la patria? La patria es difícil tenerla en las manos como se tiene una llave y decir, acá la tengo, la patria. No, la patria es ese intangible. Y como intangible existe en nuestra mente, en nuestra imaginación. Entonces, gracias a la imaginación de los fundadores, esta patria se ha convenido que se llame República Dominicana. Ese intangible, entonces, es el que mejoramos con nuestras acciones. Y prefiero enfocarme en mejoramos, pero también con nuestras acciones podemos dañar ese intangible, dañar ese nombre. Sí, ese nombre que es la República Dominicana, que tiene este pedazo de tierra, entonces, en un poco más de la mitad de esta isla. Entonces, insisto, independientemente de por qué te has dedicado o de a qué te pienses dedicar, desde ese ámbito se puede aportar. Y no solo se puede, se debe aportar, porque tu participación cuenta, como cuenta la mía, como cuenta la de los demás, para que sigamos edificando, para que sigamos construyendo ese edificio sin fin que es la patria. En este caso, la motivación fundamental ha sido esa, si se quiere, alma mater en pequeño mía, por haberme aportado en la parte del bachillerato, porque justamente acaba de cumplirse 75 años de que Loyola Dajabón, como mucha gente prefiere llamarle, inició ese aporte. Y lo inició en la frontera. Y oigan cómo es la cosa. Lo inició en la frontera por una iniciativa del dictador en aquella etapa. Fue marzo 10 de 1946. Trujillo tomó la decisión de que había que poner atractivos en la frontera que se estaba despoblando. Sí, al despoblarse, entonces había que llevar algunos atractivos. Qué sé yo, para citar un ejemplo diferente al que estoy planteando, llevó una colonia japonesa. Inmigrantes japoneses que llegaron a la República Dominicana fueron enviados a modo de colonia a diversos lugares. Uno de esos lugares fue Dajabón. Para eso, la mística, la dedicación por el trabajo, los valores de esa sociedad, un poco como llevarlos hasta ese lugar que se estaba despoblando. Pero también eso implicó estos centros de formación. En el caso de Loyola Dajabón, fue asumido por los Hermanos Cruzados de San Juan Evangelista. Es una especie de orden religiosa adosada a la Compañía de Jesús, la que conocemos como los jesuitas. Los jesuitas. Que durante la mayor parte de estos 75 años han estado regenteando entonces este centro de formación. De ese modo han estado haciendo patria, aportando profesionales, primero de la agronomía, insisto, ya después de diversas áreas, para eso, profesionales para aportar. Es más, en la Compañía de Jesús
hay una especie de lema, de eslogan, y es que todo lo que se hace tiene un norte bien claro, para la mayor gloria de Dios. Entonces, como es para la mayor gloria de Dios, a la luz de que ese Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, entonces es un modo como de servir al otro. Otra frase muy repetida en el ámbito jesuita es en todo amar y servir. Es decir, de eso se trata, de formarse con esos valores para entonces tener ese compromiso con la sociedad, sirviéndola, aportándole, engrandeciéndola. Entonces yo pienso que vale de algún modo rescatar no solo a Hostos y su pensamiento de que la patria es ese edificio sin fin, sino que vale rescatar la oportunidad que tú tienes y que yo tengo de que procuremos ese consenso, para con ese consenso entonces aportar a aquella idea hostosiana de modo tal que eso repercuta en tu vida, que eso repercuta en mi vida y que eso repercuta para la sociedad completa. Algunas inquietudes nada más, algunas intenciones de aportar para conectar con algo que ustedes trataron un poco más temprano en el programa, sencillamente para que yo sea hoy peor que mañana, pero mucho mejor que ayer. Haciendo patria desde la frontera, haciendo patria desde dentro. Néstor, gracias por tu reflexión, gracias por compartirla, gracias por tu invitación. Y sirve esto de motivación para que todo dominicano, todo ser humano del mundo entienda la gran responsabilidad que nosotros tenemos en nuestro día a día y cómo con nuestras actitudes diarias, con lo que nosotros hacemos minuto a minuto, segundo a segundo, nosotros vamos haciendo patria. Llámese esta como se llame. Pero es ahí la importancia de uno, aquello de hacer lo correcto porque es lo correcto. Néstor, muchísimas gracias. @Néstor Esteves es un punto de encuentro para que sigamos edificando la patria. Gran abrazo. Gracias, Néstor. Un abrazo, Néstor.